Hola a todos, pues muchas gracias por venir. Yo soy Elena, he sido la comisaria de esta muestra, Un acto en el proceso, que inauguramos ya hace un par de meses. Es una exposición colectiva que une a 10 artistas en una convocatoria que se hizo para realizar una exposición de fin de año. Y bueno, pues a través de los artistas que se fueron presentando, creé una idea comisarial que era un acto en el proceso, que era un poco hablar de las técnicas artísticas, diferentes técnicas que algunas pues, son bastante manuales, requieren bastante tiempo y así, y hablar de los procesos que se encuentran dentro de estas técnicas para poder reflexionar acerca de el tiempo, el arte, el tiempo que le dedicamos, ese proceso lento y laborioso que no solo es de creación manual, sino también de pensamiento, y pues también para hacer un claim y decir que hay veces que necesitamos parar para poder reflexionar, para poder seguir trabajando en un mundo en el que constantemente se nos pide alta productividad, deadlines cada vez más cercanos, etc. Así que me apetecía pues, decir un poco estas palabras, y me pareció que todos estos artistas que están con nosotros, que estoy súper agradecida de que hayan querido participar, encarnaban muy bien esta idea de dedicar tiempo al trabajo, dedicar tiempo a la investigación, dedicar tiempo en definitiva al proceso, y muchos de ellos a través de técnicas que son maravillosas, que son súper interesantes. Y entonces, pues realmente la charla va a ir un poco de esto. Yo hice como una comparativa de la exposición con un camino. Un alto en el proceso pues es un juego de palabras, por decir, un alto en el camino, y era poner de manera visual, como si fuera un caminito, todo este recorrido en el que las huellas pues, son las técnicas y todo lo que van realizando los artistas. Así que hoy llegamos al final del camino, se acaba un poco este recorrido. Creo que como todo recorrido, pues no solo la idea anterior, que era la idea que dio lugar a la exposición, sino el propio camino ha ido dándonos un poco de ideas y ha ido regalándonos reflexiones. Y en torno a esto vamos a hablar. Pues hoy se acaba este camino y vamos un poco a hablar de qué ha supuesto para nosotros y qué ideas, sobre todo, quieren compartir los artistas sobre los procesos, porque creo que ya lo dije en la visita guiada, que llega un punto que cada artista tiene como, obviamente, su obra, su idea de lo que quiere hablar y demás, pero para mí todos al final encarnaron la idea de proceso como esencial para poder transmitir algo. Si no hubiera habido ese proceso, no hubiera habido una reflexión que es la que nos ha llevado a culminar con una pieza. Me gustaría que participáramos todos, quiero que los artistas que los conozcáis, que nos den su opinión, pero también que vosotros pues, podéis participar. Esto es un coloquio, queremos que sea una situación de compartir ideas, reflexiones y bueno, pues en general de eso, de compartir un poco un momento entre todos, ¿vale? Así que os invito a que si queréis decir también vuestra opinión, una reflexión, un artista que os haya recordado, etc., pues sois bienvenidos todos. Así que, pues nada, vamos a empezar. Y nada, pues he dividido el coloquio en 3 bloques principalmente. En el primero, pues bueno, la idea es un poco hablar de diferentes partes que han sido muy importantes en la exposición, como los puntos, digamos, álgidos que le han dado como sentido. Y para empezar, y me parece como que es el punto de partida lógico, es hablar sobre el acto de hacer más que sobre el resultado, ¿vale? Ya que esta exposición pues va sobre procesos y bueno, pues me gustaría empezar con una reflexión que habla sobre la idea de culminar una obra o no, y es el concepto de vernissage, que todos conocéis, pero que por casualidad, hablando con un amigo que es francés, me dijo el significado de vernissage, que yo no lo sabía. Y le dije, uy, qué curioso, y entonces lo busqué porque se llamaba vernissage. Los artistas franceses en el siglo XIX estaba de moda, digamos, hacer una recepción previa a la inauguración, en donde los visitantes, que eran los más allegados realmente, podían ver cómo los artistas daban las últimas pinceladas a sus obras.
antes de darle el barniz. ¿Por qué? Porque darle el barniz significa finalizar la obra. En el momento que los artistas, esos pintores del siglo XIX, daban la capa de barniz, la obra ya no podía continuar modificándose. Era como la manera de pedirle a un artista que pare. Que muchas veces es complejo de saber cuándo una obra está culminada. Y bueno, pues mi primera pregunta iba un poco por ahí. Si es más importante para el artista decir, he culminado la obra, o si para estos artistas de nuestra exposición es el camino lo que realmente le da sentido a la pieza. Eh, Así que bueno, sí, qué tiene más valor? ¿La obra final o ese recorrido que la ha llevado a conseguir este resultado? Así que abro turno, no sé quién le gustaría empezar. Yo creo que ahí realmente hay un equilibrio. O sea, no solamente, o sea, la pieza como pieza, pues realmente es la prueba del proceso, es como es la muestra o los frutos del proceso. Yo particularmente en mi caso, en este proceso específico para las piezas de esta expo, el proceso fue más importante, o sea, me preocupé más por todo el proceso y ya luego la pieza como que ya iba generando sola, ya iba saliendo solita y es eso, o sea, siento que tanto el proceso como la pieza deben tener más o menos un 50-50 en grado de importancia de los demás que piensan, sí. Bueno, por ejemplo, para mí eh, era una técnica la que hice, o sea, la que estuve trabajando en estas obras en particular, era, digamos que era nueva como para mí, pero ya había trabajado como con collage y tal. O sea, la combinación de imágenes sí era como parte de mi lenguaje como tal. Pero este trabajo surge a partir de un hallazgo de unas piezas que se llaman, son unas planchas tipográficas que se usaban en las imprentas antes que los ordenadores intervinieran en el diseño y en la producción, y encontrarme con estos objetos que tienen de por sí ya memoria porque hablan de nuestra cultura, pero de unos años más atrás, pero que igual nos representan ahora, me llevó a descubrir cómo funcionaba. Entonces era ahí realmente el proceso, mientras hacía la obra, era todo, la exploración y la creación iba como en simultáneo. Pero Entonces, y una pregunta, ¿y el encontrarte las planchas lo consideras parte del proceso o el Sí, proceso es cuando empiezas a bueno, trabajar? sí, porque digamos que el proceso, o sea, la actividad artística, la práctica artística está bajo siempre un proceso. O sea, cuando no se está en el taller o no se está con un lápiz, la mente es el taller. Entonces, todo forma parte del proceso, ¿no? Entonces, encontrarme esto es porque yo también estoy con ojo avisor buscando objetos que me puedan servir para reciclarlos, que se identifiquen con mis gustos. Y entonces en este caso, el proceso, como he continuado, además, como he continuado, y aquí se pusieron tres copias, o sea, tres imágenes de tres piezas seleccionadas, pero de cada una hay varias. Y entonces, bueno, ahí el proceso continúa y hasta el día de hoy. Y es un proceso, yo creo que de objetos grandes, el, tiene un proceso, bueno, igual puede ser un proceso complejo o complicado, pero de repente las decisiones son más concretas o menos decisiones. En cambio, cuando son obras más pequeñas, y en este caso que varían según se van desarrollando, requieren como miles de decisiones en ese periodo corto de tiempo que es en el proceso de la creación. Eso me parece muy interesante porque realmente lo que también siento que nos estás comunicando es que cuando tú estabas creando esa obra, lo que nosotros vemos es una posibilidad entre muchas otras Correcto. Sí, también. posibles. Sí, porque en la medida que en la medida que iba logrando algo,
tenía que desechar, o sea, decantarme por seguir una vía, porque si no es una cosa que se convierte en infinito. Claro. Entonces, también eso forma parte de las decisiones. O sea, tú al final, la actividad artística es relaciones, ideas y relaciones, pero más que todo decisiones. Sí, sí, o sea, realmente esto es un concepto que en la historia del arte lleva como mucho tiempo dándole vueltas, y además como que lo cité dentro del texto de la exposición, un filósofo francés que habla de esta idea de que los artistas podrían pintar el mundo el mismo tiempo que tiene el propio mundo, ¿no? Más o menos creo que decía que era esta la frase. Y bueno, me parecía como interesante como punto de partida también, que es un tema muy consagrado, pero que es un tema que vive mucho también los propios artistas, y reflexionar sobre, claro, en ese momento existe también como una cierta renuncia, ¿no? Cuando decides de dejar de tocar esa obra, ¿la estás renunciando o no? ¿La estás entregando al mundo? ¿Qué ocurre? O sea, tiene que ser también como un momento mental de decir, hasta Que que es mía y ahora ya es de los demás. Sí, realmente hay un punto en el que como artista, o bueno, depende de la pieza. Hay piezas en las que uno dice, sí, ya está, esto es. Pero hay otras en las que tú dices, paro porque si no... Y luego yo creo que el propio proceso es muy interesante, tanto por lo que dices del proceso mental en el que estás creando la obra, como cuando lo estás ejecutando, porque además cada uno tiene como su parte física, que también es como muy inspiradora y todo eso. Entonces, también el propio hacer te lleva a sitios que a lo mejor no pensabas. Y eso es como una aventura. Eso, bueno, a mí me parece, o sea, cuando estás ahí como que te bueno, yo en el caso me mancho, pues soy una No me mancho toda. Vale. Pero sí que resulta muy inspirador, y es como parte y también la frustración, o sea, cuando chocas, no te sale, o dices, no, o sea, me he equivocado en estas decisiones que hago, o sea, que no es como, ay, este es el proceso, está todo súper claro y todo fluye, sino que es una lucha pero bonita. Una incertidumbre, una incertidumbre. Una incertidumbre, y que también es súper bonito, es muy Yo sugerente. creo que es la gran diferencia que tiene el grabado con otras técnicas plásticas, y es lo bonito, creo que por eso nos gusta, es que uno aprende a vivir con incertidumbre y aprende a desprenderse de las expectativas o de un boceto cerrado, ¿no? Es como que es en pintura. El concepto de de la perfección, Exactamente, ¿no? O que sea, lo rodeas. no, yo que doy clase de grabado además, cuando llegan los alumnos que son súper de pintura, de pintura, de pintura, y están o de ordenadores, ¿no? Y están acostumbrados a que si te equivocas borras. Y llegan al grabado y te das cuenta de que en el grabado no puedes borrar la mayoría de las técnicas, ¿no? Que tienes que convivir con el accidente, que el accidente tiene que convertirse en parte de tu obra, y muchas veces es incluso mejor de lo que tú habías... Te salen como caminos nuevos, ¿no? Y entonces, pues es una técnica que tiene como una vida propia, en el sentido en que lo que va sucediendo, un poco como la vida, ¿no? Te va poniendo cosas que tal vez tú no habías contemplado, pero que enriquece. Sí, yo recuerdo que en la visita guiada me vino a la cabeza un poco la idea del camino del héroe, que es esa historia mítica que lleva con nosotros miles de años, ¿no? En la que un personaje empieza su camino, tiene como un objetivo que es llegar a cualquier lugar, que es una historia que se ha replicado en todas las historias que existen. Y claro, ese personaje piensa que va a tener un camino que va a culminar en conseguir algo, pero son todas las trabas que va viviendo y todas las aventuras que se presentan por el camino en las que realmente le hacen ver que el objetivo no era llegar al punto, sino que el objetivo es todo el aprendizaje que ha ocurrido por el camino. Entonces, realmente siento que por eso también no hay artistas que hagan pintura dentro de la exposición, porque la idea era hablar de técnicas, de procesuales,
que no tuvieran que tuvieran como un aprendizaje, etcétera. Yo no sé si Jordanska había levantado antes la mano, si quería hablar. Ah, no. Ah, pensé que... Alguien estaba haciendo así que estaba de acuerdo con eso. Pensé que estaba pidiendo... Eso que comentas está relacionado con todas las experiencias místicas, o sea, en las religiones o experiencias místicas en general, siempre hablan del camino más que del destino, ¿no? Pero bueno, pero de todas maneras, O sea, o de la sea, importancia. es importante, pero de todas maneras yo creo que en nuestro caso, lo que decía Claro. Dani, que el final también es importante, Sí, o sea, porque en algún para momento, valorarlo es exacto, difícil, para exacto. valorarlo es O sea, y difícil, luego puede ser, porque puede ser más importante. claro, Y claro, no claro. sé para quién. No puede Al final tener- es el objetivo, no tiene sentido el proceso si no hay... solo proceso, Exacto. claro. no puede No, tener- y sobre no puede todo- tener el proceso. Para mí tiene que ver con el tema de la repetición. Al final uno va a construir, va a hacer una plancha, ¿no? Va a elaborar una plancha y después el proceso de repetición tiene que ser igual. Si no, no tiene sentido el grabado, si no se repiten, Claro. ¿no? Es todo un trabajo, toda una elaboración para después que haya una sola estampa. Pues, como Pues yo, un monotipo. no Monotipo, sí, yo difiero. difiero. Sí, por ejemplo. Yo difiero ahí. O sea, creo que está la posibilidad de que se hagan copias, digamos, pero que si no se hacen tampoco pasa nada. No es la esencia, digamos, pero ya Sí. está, ¿sabes? O sea, no necesita siempre hacerse ediciones, creo yo. De hecho, me parece Bueno, sí, súper pues. interesante no recuerdo cómo se llama, pero cuando tienes una misma base, digamos, y luego la intervienes encima de Monotipo. no monotipo, no, hay Que es otra, algo que es algo parecido. que es diferente. Plancha perdida. Tampoco, pero bueno, no, tampoco plancha perdida. Son como los monotipos, pero en el fondo tienes una base que es siempre la misma. Y después Y luego varias encima la vas siguiendo, eso. ya. De hecho, por ejemplo, a mí del grabado, lo que me gusta y me interesa y como que me tranquiliza es poder trabajar sabiendo que puedes repetir y sin que como que lo vas a echar a perder. Ya. ¿Sabes qué me pasa con la pintura? Que de pronto, le vas a poner un color y está mal. Aparte que ¿sabes? es una decisión propia, o sea, entiendo que cuando eres grabador, que tienes un encargo de hacer X grabado de no sé qué, pues eso, un Picasso que hacía su y el grabador era el que grababa. Vale, ahí estamos hablando de un trabajo muy concreto en el que tienes que repetir y además que tienes que ser sumamente pulcro. Y te tienes que atener a lo que te tienes que atener, a lo que... Pero el artista cuando utiliza, yo entiendo, cualquier técnica, tiene que ser libre de hacer lo que quiera. Si quiere hacer uno o quiere romperlo y no ha disfrutado con el proceso, lo ha grabado, lo ha puesto en internet y lo quiere romper, pues lo rompe y ya está. Es una decisión particular, pienso. No sé, bueno, como sabéis, estamos algunos artistas aquí presenciales, pero tenemos compañeras que están cada una en un lugar distinto que no es Madrid, por lo tanto, pues nos están acompañando virtualmente. No sé, alguna si le apetece contar algo. Sara, por ejemplo, Jordanska. ¿Se ha quitado el micro? ¿Quiere hablar? De, es que bueno, yo escuchándolos justo me pareció un poco curioso porque a mí me pasaba al revés, porque a mí me daba más miedo aplicar, como cometer un error en el grabado, a cometerlo, por ejemplo, en pintura, porque justamente yo me presenté contra esa problemática de que el grabado ya no podía modificar la tinta que ya aplicaba. Entonces siento que es como también un proceso también de conocer y de aceptar la frustración que se puede generar al momento de que un detalle no te quede específicamente como tú querías, ¿sabes? Es que yo a ese respecto creo que precisamente es como que desprenderse de qué es lo que quiero que suceda exactamente, ¿no? Que no haya el, el boceto cerrado de tiene que salir así, porque eso dibujo muy bien, en pintura muy bien, pero en grabado 100% nunca te queda como lo habías pensado originalmente.
Pues ese desprendimiento, además, yo creo que creativamente es un boom. Cuando la gente descubre esto en grabado, les abre mundos nuevos para sus otras disciplinas. Pero creo que el grabado te enseña eso. Mara quería decir algo también. Estoy en Hola, sí. Bueno, yo quería mencionar algo respecto al tema de, claro, de cometer un error y querer que te quede todo perfecto. A mí personalmente me fascina el hecho de que se pueda cometer un error y que casi no lo puedas arreglar. Y son errores que ocurren que si tú quisieras replicarlo a propósito, no podrías replicarlo como cuando te sale por accidente. O sea, me parecen errores incluso bellos. Y trato de, si es que ocurre esto, integrarlo y hacerlo formar parte de o la composición o del trabajo en sí, pero me parecen como errores bellos, no sé. Muchas. Sí. Bueno, vamos a ir cambiando un poquito de tercio. No sé si alguno, antes de cerrar este capítulo, quizás hay algún artista en la sala o alguien tiene una inquietud, una reflexión. ¿No? Bueno, yo solo diré, bueno, no soy grabadora. Bueno, sí que he hecho algún grabado, pero yo diría que eso de los errores y las cosas que no salen bien es algo en todas las artes creativas. Es que incluso en la pintura, en lo que sea, es que es a partir de los errores que vamos creando, ¿no? Es que forma parte, incluso si estás haciendo un dibujo, incorporar los errores, siempre las cosas salen más bonitos. No, yo no estoy de O sea, acuerdo que lo que quería realmente decir es es algo que en solo pintura, tiene el si te grabado, equivocas, ¿sabes? pintas encima, en dibujo borras, pero en grabado, Ya, si pero te has incluso equivocado en si agua estás fuerte, no hay dibujando, vuelta yo atrás en sé la que no hay plancha. vuelta atrás, pero yo diría que muchos artistas, incluso Leonardo da Vinci, es que sus errores están en el papel, todos sus pincelados, que estaba intentando buscar yo creo que el arte buena incorpora todos sus errores realmente. Yo creo que es un parte súper importante de la creatividad. Entonces no creo que es exclusivamente del grabado. Posiblemente se vive de otra manera, pero en realidad me parece que es una parte integral del acto de creación, de poder aguantar tus errores, realmente. Pero bueno. Sí. Tengo una pregunta. Uno en el proceso aprende muchas cosas, es un aprendizaje. ¿Ustedes encuentran que generalmente lo que aprenden se ve en el trabajo final o es algo que como que aprenden y queda ya como para el próximo ejercicio? O sea, ¿es algo que logran aplicar en esa obra o queda mucho pendiente para una próxima? ¿Cuál es en el caso de ustedes, cómo suele darse? Bueno, en mi caso, por ejemplo, deseché o sea, varios trabajos, entonces obviamente eso eran exploraciones hasta que iba aprendiendo cómo hace la técnica. Entonces, pero de todos modos en la obra final, digamos, sí se ve, y en las posteriores se ve que como hay una continuidad, que parece que, mira, esta es la técnica, sí está incorporado y el aprendizaje, yo creo que es evidente. Sí. Yo diría que no solo se aprende respecto a la técnica, aprendes otras cosas de Sí, la propia... claro. Pues, por ejemplo, en estos momentos estás aprendiendo, pensando sobre cosas Lo de la que te van a decisión, enriquecer para esos procesos, la digamos, decisión. intelectuales o espirituales que tenemos. Y pienso, no sé. Bien. Yo en mi caso sí, cuando encuentro algo que, por ejemplo, que funciona, quizás es justamente en esa obra no está, pero en la siguiente ya la sumo. O sea, es como ir sumando, y a la vez quizás quitando otras cosas, ¿sabes? Pero... Desaprendiendo también, que es importante. A veces, ¿sabes? Quitas cosas bueno, soy más libre en hacer esto o, no sé, también... O en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo como con muchas cantidades, como
con bastante obra, o sea, no es que haga un grabado y me quede ahí, sino que voy a saco, es como... se me ha ido lo que quería decir. Me pasó la otra vez también. Yo le pasé todo el día. ¿Que vas aplicando todo el rato cosas o que no? Sí, quería... No, es que no me acuerdo. No, bueno. Creo que Jordán que levantó la mano. Sí, bueno, también estaba pensando un poco de que justamente también aprender en el proceso genera un proceso indirecto de vida de obras continuas, ¿sabes? Porque lo que yo aprendo en una obra lo aplico en la siguiente, lo vuelvo a aplicar en la siguiente y al final se genera un proceso en donde toda mi trayectoria artística muestra como todos mis aprendizajes, ¿sabes? Sí. Sí, un poco también como... Me gusta mucho lo que dices porque es un poco también como la idea de la exposición que no sea solo un proceso manual, sino como vital y como que añade muchas capas en sí a todo, no solo a tu obra, sino pero a ti como individuo, a ti como etapa vital, en general. Constantemente todo es un proceso dentro de otro en las distintas escalas. Y bueno, me ha parecido bastante interesante toda esta charla, también con toda la idea de introducir la pintura. Me hace pensar un poco en la idea de la pintura, de los arrepentimientos, que muchas veces tienen más valor en sí que la propia obra, que hay algunos que son muy famosos, incluso algunos que si hay más historiadores del arte aquí, muchas veces cuando se estudia una obra se citan también los propios arrepentimientos que se han descubierto de ese gran icono artista del Renacimiento que ha podido como tapar otra escena que había detrás, otra posición que tenía el personaje y a todos nos fascina porque saber lo que había antes sentimos que nos hace entender el propio proceso Sí, que no del autor, ¿no? En plan, Sí. como los arrepentimientos médicos de Da Vinci, todo esto. Entonces me hace un poco pensar en eso, que al final el grabador no tiene esa posibilidad de analizar capa a capa la historia de esa propia obra. Y bueno, pues me parece como una idea bastante chula. Y hablando de toda esta idea de proceso, me gustaría como aterrizar la siguiente parte, que es algo que también hemos estado como repitiendo, hablando del grabado, que al final lo que aprendemos es como la técnica por imitación, por repetición. Y bueno, la idea del gesto también me parecía como bastante interesante de integrar dentro del concepto de la exposición, eh, ya que, bueno, pues es a través de esta técnica, de este gesto repetitivo, donde un artista que se dedica pues, al grabado, a la litografía, etc., puede conseguir transmitir a través de esa técnica, ¿no? De llegarnos un mensaje. Entonces, para mí hay una idea en la que el gesto es parte esencial, que muchas veces es como una repetición, es, digamos, físico, pero a la vez es repetitivo a nivel mental. Y bueno, me gustaba esta idea de incorporarla dentro del concepto expositivo y en parte por eso también aquí hay un vídeo que los que no habéis visto antes de la exposición no lo podéis ver, pero están todos los artistas que amablemente pues, nos pasaron imágenes de cómo creaban la obra. Y en él se ve cómo realizan todos estos gestos, todas estas prácticas, toda esta repetición constante en sus talleres. Me parece un vídeo precioso, me encanta verlo. Sí, es verdad. Y bueno, y para mí hay una parte como muy performática en todo esto y que todos los artistas seleccionados para mí hablan un poco de la performance, de la técnica. Y bueno, no sé si para ellos también están como cómodos en verse a sí mismos como artistas de performance de alguna manera. Creo que eras tú, Tatiana, que antes hablabas de, igual para un artista vale hacer la obra, repetirla, practicar, etc., y luego la puede desechar. La obra puede desaparecer, pero el gesto y Sí. ese Ese gesto va a momento permanecer. creativo. Va a permanecer. Entonces, también otra duda es si se sienten cómodos, porque para mí
también hay una parte de desvelar la magia poniendo el vídeo. Entonces, ¿hasta qué punto los artistas se sienten cómodos viendo cómo su obra y su proceso se ve desvelado dentro de la propia exposición? Si para ellos tiene sentido, si existe en algún punto también como de guardar parte de esa técnica o, bueno, lanzo la pregunta. Bueno, venga, yo. A ver, para mí, crear y los procesos son súper íntimos. O sea, yo necesito mi estudio y todo eso. Y es verdad que con las redes sociales, pues no es como, tienes que hacer un vídeo, tal. Me cuesta un mogollón el momento ese de, ostras, que no he hecho el vídeo, ya lo he terminado la obra y tal. No en este caso, pero en otro anterior es cuando, digamos, en un espacio así, hice como el proceso entero de una de las obras, que era con collage, o sea, que tenía una técnica un poco mía de dibujo, collage y no sé qué, y la hice para el resto. Entonces, tenía bastante esa cuestión de como hacerlo delante de la gente, como que me costaba un montón. Pero la experiencia de decir que me resultó muy bonita. No siento que es mi manera de crear cuando estoy como que te metes en tu obra, en el proceso, porque estás con gente delante, pero es como un regalo, o sea, es un acto de generosidad en ese momento y no lo pasé mal, pensaba que lo iba a pasar fatal y pues lo superé. O sea, me pareció muy bonito y fue enriquecedor. Que no soy habitual de eso, de que Ya. pintemos. Sí. Bueno, yo creo que también hay una parte de la magia, como un truco de magia que debería estar un poco también como para Sí. guardar un poquito, porque si tú ves una pieza y es como, bueno, ya sé exactamente, que eso pasa mucho, que la persona, que el espectador, es esa curiosidad de cómo se hizo, o sea, cómo hizo el artista una determinada pieza, así sea técnicas tradicionales o no tradicionales, siempre está como la pregunta, pero ¿cómo lo logró? ¿Cuánto tiempo te dio? Exacto. Ya Sí, llegado. ¿cuánto tiempo? Eso es una pregunta también muy habitual. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer una pieza? ¿Cuánto has tomado? ¿Cómo lo hiciste? Ya, exactamente. Sí, ¿cuántas personas trabajan contigo? ¿Eres tú solo? ¿Lo imprimiste? ¿Tienes algo? Entonces sí hay parte que yo creo que creo que aquí también nuevamente va un poco al equilibrio de mostrar un poquito, porque tampoco debería ser una caja negra, pero sí creo que hay que dejar una partecita de la magia guardada para que no se pierda y como que no pierda tanto romanticismo la pieza en sí. Lo que pasa, yo creo, en el caso del grabado, es que como hoy en día creo que hay mucho desconocimiento acerca de estas técnicas, porque muchas veces la gente desde el desconocimiento no se piensa que es una impresión, que es un dibujo. Entonces, Sí, con la informática. ese mostrar el proceso le dota de valor respecto a de quien lo desconoce, ¿no? Yo creo que sí. Sí, igual cuando son técnicas más experimentales es como un poco desvelar tu gran secreto, Claro. ¿no? De cómo has podido hacer esto. Yo me acuerdo que tengo un amigo que es fotógrafo y hace todo con materiales reciclados. Todo lo que fotografía está reciclado, pero con lo que él trabaja también. Y entonces alguien, me acuerdo en una inauguración, le dijeron, ¿qué cámara tienes? Porque es increíble las fotos que saca. Y sacó como una cámara compacta que se había encontrado y decían, es con esta. Y le decían, cállate, que no se enteren que haces las fotos con eso, ¿no? Un poco desvelar el misterio, ¿no? De algo que parecía como tan grandilocuente y que era una cámara compacta de... Claro, pero es que en reciclada. realidad tiene más mérito. Sí, o sea, para que él es sí. curioso. Para él sí lo Porque tenía y era como desvelarlo, pero para otro era como... Sí, es que no lo tus sabes. trucos los tienes que guardar. Claro. Mira, tenemos a Sí. Sara, por ejemplo, que quiere participar. Hola, hola. Bueno, yo quería decir precisamente lo que ya habéis dicho y enlazándolo con el vídeo que se ha hecho para la expo de cómo se nos ve trabajando en los talleres
Y el proceso, poner el valor no solo en el proceso para cada artista, sino precisamente para el público, de que a lo mejor el público ve la obra ya terminada y no le dice nada o no lo entiende o no conoce la técnica y por mucho que tú le expliques, en mi caso, por ejemplo, que yo hago cianotipia, que es algo desconocido y a veces difícil de explicar con palabras, la gente pues te escucha, si es que ya has pasado pues esa barrera de hablar, de llegar a esa persona, de hablar con ella, te puede escuchar y puede intentar entender el proceso que le estás explicando, pero al final si no lo ves visualmente no lo llegas a entender muy bien y es cuando la gente pone en valor ese trabajo que tú estás haciendo. Sí. Jordanska también quería decir algo. Sí, pues también estaba pensando que es como también un acto de vulnerabilidad, ¿no? Como exponer todo tu proceso. Y justamente con esto que decían de que la gente le da el valor ya que lo ve, pues me ha pasado que mucha gente dice, ay, se ve muy sencillo de hacer, pero ya realmente que ven como que todo el proceso es cuando les toman un realmente apreciación al trabajo que hacemos los artistas, ¿no? Como que ya es cuando ven todo lo que tenemos que pasar para generar un producto final, es cuando ya le toman una apreciación y ese gesto toma un gran valor. Al respecto a mí, yo me cuestiono bastante, que claro, está el proceso y todo, pero una obra, o sea, que si no llegas a saber el proceso, igual la obra tiene que funcionar por sí misma, ¿sabes? O sea, no Sí. la dificultad que pueda llegar, o sea, que puedan tener al hacerla. Obviamente es como muy interesante del proceso y todo, pero si la obra en sí no te dice nada, pues qué más da que haya sido súper difícil. Sí, o 10 horas o que hayan sido materiales que se no ven. Sí, al En el final, arte claro, en el arte puede ser 5 minutos y puede tienes ser- una obra genial. Claro, es un poco, también es importante no caer en la trampa de cuanto mayor elaborado sea un proceso, más valor tiene. Sí. O sea, no significa que te lleve más tiempo que sea mejor, porque al final, a día de hoy, el arte conceptual, que el tiempo que requiere es mental, por ejemplo, no es totalmente... Yo, mira, yo creo que también depende de la obra y la técnica. En este caso, me parece que está bien que se muestre cómo es el proceso. Además que tú puedes mostrar parte del proceso, no tienes que mostrar todo, ¿no? Entonces también tienes ese poder sobre lo que quieres divulgar. Yo un tiempo estuve siendo, digamos que es como un arte urbano y era una serie de esculturas que hacía con mobiliario que encontraba, le llamaba escultura espontánea y ahí o sea, lo que valía al final era el documento, porque eran obras que yo construía donde encontraba lo que iba a pilar, que al final eran como columnas, y lo que quedaba al final era el documento, el registro que yo hacía, yo haciendo el trabajo, porque claro, eso lo desmontaban, desaparecía, llegaba el camión de la basura, se lo llevaba, bueno. Entonces, en ese caso, era importante el registro y el proceso era como un performance, y es un performance público. Y entonces, por eso, bueno, lo digo porque en mi caso no tenía problemas en hacer un video. Y pienso que me gustó esa relación que hiciste de este proceso artesanal con que sea un performance, porque un performance para que sea un performance, necesita que haya alguien que lo vea o que lo registre. En este caso todos hacemos un performance privado, pero hay un concepto que aparece en el Principito, no me acuerdo el nombre, el autor es un autor francés. No Perfecto, eso es. En el capítulo donde el Principito se encuentra el zorro le dice que para lograr una amistad y tal, y habla de los humanos, habla del ritual. Y entonces, ¿qué es un ritual? Y él dice que es ese día, esa hora, ese momento que es distinto a todos los demás.
Y cuando se está en un acto creativo o técnico, por más mecánico que sea, es un momento que es único. Entonces, eso lo convierte en performance. Y hablando del performance, también, pienso que el performance es como un accidente de tránsito, porque es un momento y es un accidente de tránsito visto desde el cristal de un coche en movimiento. Cuando vamos por la vía y hay un accidente, o sea, lo normal es que tú te encuentres los coches moviéndose, ¿no? Pero cuando hay un accidente, todo el mundo quiere ver qué sucede y es una fracción de tiempo que es el recorrido que uno pasa al frente y qué pasa ahí. Más preguntas que respuestas. Y todo es simultáneo. Las preguntas y las respuestas son simultáneas. Y eso mismo que sucede en un proceso artesanal. No sé si el público quiere aportar algo a esta conversación, alguien tiene alguna reflexión en torno a esto, sobre el proceso. Bueno, claro, o sea, me parece bastante interesante todo lo que estáis comentando, la idea del accidente también, que me parece súper, no sé, o sea, al final es como una fracción de tiempo en el que hay muchas sensaciones, muchas preguntas y tú no puedes, en cierta manera, controlarlo, ¿no? Va un poco también por ahí, que hay ciertas acciones que no se pueden controlar. Entonces, bueno, también me preguntaba si para vosotros, no sé, como que saber que la exposición iba a tratar sobre procesos, no sé cómo os lo tomasteis en un primer momento, si quizás al principio dijisteis ok, si luego le encontrasteis sentido, si os ha hecho y quizás un poco también como reflexionar, acerca un poco igual me había planteado mi obra como desde el punto de vista procesual, pero ahora pues en verdad sí que tiene sentido porque creo que el proceso es gran parte del sentido de mi pieza, o si alguno tiene algún comentario en este sentido. Yo creo que es algo que siempre aplica, ¿no? Es que en todas las horas existe un proceso, a veces más determinante y otras veces menos, ¿no? Pero creo que sí que, bueno, que se ha acertado, ¿no? Para lo que nos compete. Yo creo que es muy interesante la exposición porque los procesos que hemos tenido, digamos, técnicas de grabado, son procesos totalmente diferentes y súper personales de cada uno. O sea, teniendo técnicas que existen ya sí, pero me parece que eso es muy bonito o sea, para mí personalmente, cuando vi pues, todos los artistas que formamos parte de la exposición y vi vuestras obras y cada uno un proceso, pues la maravilla esa de cuánta creación hay, ¿no? Cuántas ideas, cuántas formas de crear, no sé, me parece sublime en ese sentido. En base a esto, pues vamos a meternos en el último bloque que va un poco bueno, de por qué todas estas técnicas también suponen un alto en una sociedad en la que nos obliga a replantearnos la optimización constante de recursos. Entonces, todos los artistas de la exposición, excepto Dani, tienen técnicas artesanales. eh, entonces, están como más asociadas a un mundo anterior, quizás, en el que no teníamos la tecnología que nos permitía trabajar de la manera en la que podemos hacerlo ahora, que es más rápida y en algunos casos se etiqueta de más eficiente. Y a mí me llamaba como mucho la atención si realizar una técnica que requiere más tiempo, más espacio físico, más tiempo de aprendizaje también, en una sociedad en la que constantemente nos está instando a ser más eficiente, ahorra tiempo, ahorra dinero, espacio para poder trabajar en pisos cada vez más pequeños que nos alientan a tener un espacio de trabajo que es un portátil, trabajar con unas máquinas como las que vemos en la exposición que quieren tener un taller, que si en algún momento os habéis planteado la idea de
que podía ser una revelación ante un sistema en el que existe el consumo rápido, capitalismo por así decirlo, un sistema capitalista. Y bueno, pues no sé si es algo, una idea que os había rondado a vosotros en la cabeza. De un acto de rebeldía, dicen, ¿no? Bueno, yo sí, o sea, a mí en mi caso, como trabajo solamente con materiales reciclados, yo trato de salirme del ciclo de usar, comprar y tirar. Bueno, comprar, usar y tirar. Entonces, sí, mi trabajo en general lo planteo como una propuesta alternativa al sistema de consumo, ¿sabes? O sea, al no tener que comprar material, bueno, no es que tener que comprar o no comprar, sino darle una vida más larga a los materiales, no quitarlos del ciclo de consumo, sino que seguir usándolos y regalarles más vida, eso, o sea, eh, eh, No, no, Sí, es un acto sí, es que un acto de rebeldía, pues, si se quiere. sí, es como un proceso, es como proponer un camino, bueno, ya lo dije, un camino alternativo, ¿sabes? O sea, como que no es que pensemos solo que existe una alternativa, sino como vamos a andar ese camino, o sea, ¿y cómo andamos ese camino? En este caso, probando esto, o sea, vamos a probar usar materiales que no son los materiales clásicos, sino que es reutilizando lo que tengamos alrededor. Por ejemplo, Por ejemplo, mi trabajo es el que está hecho con papel chino y con Tetrabric, con las cajas de la leche, los cartones de la leche. Y en general, otros trabajos solo son con materiales, por ejemplo, con textiles, trabajo con textiles usados, o incluso en las propias imágenes que utilizo son imágenes que vienen de otras imágenes, que son o portadas de periódicos o catálogos de ropa, ¿sabes? Que de alguna manera también esa rebeldía estamos hablando, también es buscar una autosuficiencia, o sea, una autosuficiencia material. Porque por un lado hay que ser autosuficiente, por otro lado socialmente, digamos, no es justamente lo contrario, o sea, tenemos que ir a comunidades y a otras cosas, pero en cuanto a materiales, tratar de encontrar autosuficiencia y también en cuanto a la técnica, o sea, algo que puedas tú hacer sin tener que depender de, por ejemplo, tener dinero o no tener dinero o de tener los medios, casi siempre son económicos para hacer algo, sino tener muchos recursos alternativos, que en parte, por ejemplo, es el trabajo manual, que es una cosa como súper así. Sí, a mí también me parece como muy interesante en este aspecto hablar de que, bueno, no sé si a vosotros os pasa porque todo esto todos estos procesos requiere como mucho tiempo también, no solo técnico, sino de investigación. Porque yo me imagino que estar con un brick de leche para saber si ese material puede funcionar es tiempo de investigación que habrás probado en otro tipo de materiales, etc., hasta encontrar uno que la superficie pues, te gusta, el acabado te parece interesante y demás. Y yo muchas veces siento como que cada vez todo lo que hago tiene menos tiempo de prueba y que necesito como optimizar mi tiempo y parece como que damos por hecho que lo tenemos que hacer más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos herramientas que nos lo facilitan. Y es algo como que a mí personalmente me parece preocupante porque parte de todo ese fallo de probar los materiales, de darle vueltas a una idea, etc., son vitales para poder entregar algo que realmente tenga sentido. Porque es verdad que sí tenemos herramientas como las inteligencias artificiales que nos ayudan a hacer las cosas con más rapidez, pero no sé si realmente finalmente nos están ayudando a tener pues una idea, que es lo que somos los artistas, ¿no? En muchas ocasiones, no sé cómo lo pensáis en este sentido, si os veis también como atados al deadline, a ser más productivos, no entiendo por qué necesitas tanto tiempo en hacer una obra o no sé. De hecho, no te
O sea, eso no te lo dicen solo a la hora de hacer una obra, sino precisamente la parte esa del proceso que es mental, de cuando te vas a hacer, que no produces, o sea, que no te ven, a veces no te ven ni sentado haciendo no sé qué. Es como, incluso tú no piensas, joder, es que no avanzo, ¿no? Estoy aquí en el autobús mirando la nada y no avanzo, claro. Porque, o sea, con pues, la sociedad o tú mismo te vas como exigiendo el tener que producir. Y es un tiempo que a lo mejor parece improductivo, pero que es súper importante en el proceso creativo, el de... Sí, el de parar. Sí, es así. Bueno, yo no me lo he planteado con esta exposición, sino me lo planteo ya desde hace años, que surge de la necesidad, básicamente. O sea, de una necesidad de hacer obra sin dinero y sin tiempo. Entonces, a partir de esa necesidad van surgiendo los materiales, voy encontrando materiales, aparecen, y muchas veces esos materiales se convierten en la técnica antes de que se conviertan en la propia obra. O sea, he encontrado materiales que se han convertido, mira, esto puedo hacer, este puede ser la técnica, y después que consigo eso es que, ¿ahora qué voy a decir? Claro, entonces ahí me toca todo el proceso de, bueno, mis temas son estos, me interesa esto, 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 y al final, eh, inconscientemente, porque pienso yo que inconscientemente se, se acopla, o sea, se asocia la necesidad con las ideas y establece una obra. Por ejemplo, cuando hacía esto de las esculturas, no lo he podido hacer acá, por cierto, porque si te encuentran, una de las primeras obras que hice de esa manera, de esta serie de esculturas espontáneas, fue estas defensas plásticas que ponen para redireccionar la vía. Bueno, cerca de mi casa, en Caracas, donde vivía antes, había unos que eran de 3 colores, eran bellos. Yo decía, bueno, pero esto, y yo los veía vertical, hasta que un día me paré, me bajé del coche, los puse en vertical, tomé fotos, al día siguiente estaban ahí. Bueno, era como un juego de Lego. Y aquí no lo he podido hacer porque aquí te ponen una multa. O sea, sencillamente no he podido continuar. En Chile lo logré hacer, hasta en China. Bueno, 2 meses en China, y ahí también pude hacer algunas esculturas con cosas que encontré. Aquí no lo puedo hacer ni me he atrevido porque no quiero más multa, además la del coche. Pero la DGT funciona muy bien aquí, eso no. Sí. Y otra cosa que encontré fue, comencé a hacer stencil, arte urbano, tal stencil, y como venía de la fotografía, coloqué el stencil sobre papel fotográfico, encendí la luz y era como un negativo. Entonces encontré la técnica, ¿y ahora qué hago? Y después con placas de cobre que se usan para hacer circuitos eléctricos, que es una placa de cobre que pones la imagen y luego lo pasas por un ácido. Entonces, todo ha sido a raíz de la necesidad y también la necesidad de tiempo. O sea, la idea sería hacer algo, o sea, hacer una línea y listo. O sea, ya esta es la obra. Ese debe ser el sueño de muchos artistas, ¿no? Y poder vivir de esa línea. Pero mientras más sencillo uno cree que puede hacerlo, resulta que lo más sencillo es lo más complicado de encontrar. O sea, lo más difícil y es como uno lo mantiene, bueno, en la actividad artística, buscando. Sí, que muchas veces igual damos por hecho que un artista elige un material o una técnica por un interés específico, por trabajar con esto, cuando en realidad en muchas ocasiones es lo que a ti te proporciona el entorno, lo que a ti te proporciona tu nivel económico, tu situación, etc., y lo que tienes más cerca es muchas veces con lo que trabajas. Entonces puedes llegar a tener como una casualidad súper bonita en la que ese material y tú pues hagáis match y de otra manera no habría podido ocurrir.
Y bueno, en ciertas ocasiones incluso también es como un manifiesto político en sí mismo, ¿no? El utilizar este material, en plan, los recursos que tengo también me definen a mí como persona en este mundo, por lo tanto, me estoy manifestando y estoy dando mi opinión acerca de mi lugar en la sociedad, ¿no? También en muchas ocasiones. O sea, para mí, por ejemplo, que Andrea, que es una mujer que trabaja con objetos cotidianos, etcétera, también tiene como un mensaje, por ejemplo, en sí mismo a través de los objetos que yo utilizo, que están asociados muchas veces al ámbito femenino, yo los convierto en algo que va más allá de su propia connotación como útil o cotidiano, ¿no? Sino que, por ejemplo, está Sí, totalmente. explorando algo más allá. Que dice un poco más de, también de eso, del contexto, ¿sabes? Del contexto tanto del... O sea, está hablando del material, pero del contexto del artista. Quería decir una cosa que antes preguntaba sobre la como es, optimización del tiempo y la tecnología y no sé qué, que sí, que nosotros trabajamos más manualmente y eso, pero de todas maneras quería aquí hacer un alegato a favor igual de la tecnología. O sea, la tecnología está para ayudarnos. Y me parece que eso es un recurso magnífico que tenemos que usar. Lo que pasa es que, claro, no hay que irse como a los extremos. Pero en mi caso, yo los dibujos están hechos sobre la plancha con plotter, ¿sabes? O sea, lo podría haber hecho a mano, sí, pero si lo puede hacer una máquina que lo va a hacer casi mejor que yo, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? Sí, hay también un tema que mencionaste sobre el tema de la inteligencia artificial y la forma en que se utiliza, sea como una herramienta, sea como un generador de ideas. Bueno, eso va en cada quien. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo la utilizo exclusivamente como una herramienta. Es decir, yo no permito que mi proceso creativo, o sea, a la hora de generar las ideas, yo me aíslo completamente de cualquier influencia que pueda venir de la tecnología, sobre todo hablándose de plataformas como ChatGPT o Gemini, porque pues al final eso es un conglomerado, o sea, al final todos, el proceso creativo pues bebemos de referencias que antes eran enciclopedias, después fueron revistas, periódicos, ahora tenemos internet, pero digamos lo que hace muchas veces, porque lo he tenido como en conversaciones con estos entes, donde empiezan a sugerirte, ¿y por qué no piensas en esto? ¿Y por qué no haces esto? O sea, particularmente, yo en mi proceso lo mantengo, o sea, lo tengo claro y es como que no, tú eres una herramienta. Entonces solamente lo que vas a hacer es facilitarme que mi proceso, o sea, mis ideas puedan convertirse, puedan pasar ya al mundo, o sea, al mundo real, pero al menos para mí es necesario saber que no fue que ChatGPT me sopló al oído y me dijo, mira, ¿por qué no haces una pieza de un mosaico de texto, por ejemplo? Entonces, creo que también es, como dices tú, no hay que demonizarlo, pero también es muy peligroso y es algo que yo siempre le digo a mis amigos, como tú tienes que aprender a tener una relación sana con ChatGPT, por decirlo porque fue la primera. ¿Ah? Que lo piense por ti, ¿no? Exacto, que no piense por No, ti. no te sustituya. Y justamente ayer estaba teniendo una conversación sobre estos motores o estas inteligencias artificiales siempre están pensadas para ser responsivas. O sea, si tú le dices A, ella te va a dar la respuesta. Si tú le preguntas, te va a dar, o tú le dices, quiero que me ayudes con esto, inmediatamente te va a dar una respuesta basada en la cantidad de información que tú le des. Y yo le digo, o sea, lo estaba conversándolo ayer, es, tú tienes que primero decirle que si ella piensa que no, que estás errando, que no es, te lo debería decir porque muchas veces no viene por defecto preparada para eso, sino que inmediatamente busca una respuesta. Pero si tú le dices, si tú crees que no es verdad, dímelo. O también muchas veces tú le puedes decir, hazme todas las preguntas que consideres necesarias para que entienda mejor lo que tú le estás preguntando. Entonces, es como todo, como las relaciones humanas, es el tema de la comunicación y saber separar las parcelas de eso. Y bueno, es bastante interesante la idea
de usarlo como herramienta, pero separar la herramienta del generador Sí. de ideas, que es un poco también como el kit de la cuestión de anular el pensamiento crítico, el análisis propio. Exacto. No sé si las artistas que están en casa les gustaría... Sara, no. Alguien se No, no sé, sienta. no sé si hablan o no hablan, no hablan. Ya. Yo, por ejemplo, que trabajo, tengo dos líneas de trabajo bastante diferenciadas por la técnica, que una es el óleo, la pintura al óleo, y en mi caso es figurativa, como bastante realista. A lo mejor sí que puedo tardar un mes o incluso dos, además que es en bastante gran formato, 2 meses en terminar una obra. En cambio, por ejemplo, lo que he presentado aquí a la Expo, la cianotipia, me lleva en llegar a la imagen, digamos, pues un día como mucho. Entonces ahí sí que he notado mucha diferencia y mucho beneficio en el proceso. De pues si yo quiero experimentar o quiero probar cosas nuevas o quiero, no sé, em, bueno, hacer una serie de obras, pues la técnica también me lo facilita mucho. Entonces ahí ya cambia bastante la cosa. Correcto. No, y el tiempo es un factor además muy importante porque a la hora de crear algo que te requiere como mucho tiempo, también es, Sí. el proceso va a ser completamente distinto, la obra te va a llevar probablemente a otros lugares. No sé si el público quiere añadir algo, tiene alguna idea con respecto a este tema. Bueno, yo con lo de la rebeldía, es verdad que en las obras que traje aquí era un poco, o sea, en el fondo sí es un acto de rebeldía, tanto la elección del color, el que hacerlo, además con la elección del color, el hacerlo en acrílico, que no era lo más conveniente para la técnica, Tatiana. sí, del lino grabado, porque es como que se rechazan, pero fue un acto de rebeldía porque lo quería hacer así y así lo hice, aunque contracorriente, ¿no? Entonces, sí es una decisión de rebeldía, así como el propio tema de la obra. O sea, que sí, que es un acto. Y luego, respecto a lo que hablas de las prisas y lo artesanal, que también tu caso es en la parte digital, pero también supone muchísimo tiempo, mucho aprendizaje. A mí me parece muy que en la parte digital siempre es un poco diferente, pero al final sí, cuando lo materializas también tiene su Realmente es que la parte... parte digital es que al final lo único en la que no intervienes es que es como un solo paso, es la Claro, el impresión. último, y Pero luego, todo lo de atrás es... pero bueno, también luego tienes que hacer el proceso de igual. impresión y tal. O sea, aunque no lo hagas tú, pero Sí, sí. pues qué Y se hace papel pruebas de y cómo va a impresión, estar y tal. sí, también. Es muy importante eso material. O sea, la parte de tacto de la obra, aunque en el tuyo sea como digital, creo que también te toma tu tiempo. O sea, es una relación muy bonita con la obra cuando la vas haciendo, la tienes, un tiempo que le dedicas y que es muy físico para mí. Me parece muy bonito, tanto con los materiales como con la obra final, incluso cuando la empaquetas. O sea, son todos unos actos rituales o tal que requieren un tiempo y un cariño y no sé. A mí me parece que hay mucho más que una producción tal cual o una cosa física que se termina. Yo creo vamos, me quedo pensando en lo del acto de rebeldía, ¿no? Y es que yo creo que en ese hecho de, jolín, en un mundo en el que pues, le puedes dar a imprimir, ¿para qué vas a dedicar semanas en hacerlo en una plancha, morder, es que hay una belleza como de nostalgia de lo procesual, de lo artesanal, de lo manual y de mantener vivas técnicas en vías de extinción. Porque es que ya no hay tanta gente que se dedica a esto, ¿no? O sea, cada vez es más desconocido. Entonces, ¿qué es lo que hace que sigamos haciendo esto cuando ya casi nadie lo hace?
Y yo cuando lo pienso es que es esa belleza de que jolín, es un proceso como tan propio, tan meditativo, Sí. tan del toque, ¿no? Sí. Del material, sí, lo podría hacer, lo podría dibujar e imprimirlo, pero pues como hay una magia muy grande en el grabado, ¿no? Es un ritual. Exactamente, Al un final, super es un ritual, ¿no? Entonces es esa belleza nostálgica lo que lo mantiene, ese acto. Y era la intención de lo que hiciste, ¿no? También, o sea, de la Claro. relación de los trabajos y los que seleccionaste. Sí, hay cierta, Como ese rescate de... hay cierta rebeldía en la idea de no dejar morir ciertas técnicas, ciertos procesos, ciertos rituales y bueno, eso un poco también sí, iba por ahí un poco la idea. Sí, y crear, aunque, o sea, haces una creación y a lo mejor nadie la quiere ni nada, pero la haces y para ti es importante, o sea, eso me parece muy bonito. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Así que no sé si a alguien le gustaría como decir algo a modo de cierre, algún tipo de reflexión, o si alguien tiene alguna pregunta para hacer a los artistas. Eh, por mi parte, pues bueno, ha sido un placer trabajar con todos vosotros. Súper maravilloso, un equipo increíble, todos súper dispuestos y colaborativos y gente súper agradable, así que pues nada, daros las gracias de haber participado conmigo en este proceso. Igualmente, porque nosotros también estamos muy contentos. Así que nada, igualmente también darle las gracias, por supuesto, a Boom, porque es la segunda vez que participo haciendo una exposición con ellos, así que estoy súper agradecida de haberme dado la oportunidad 2 veces y también a Zacopas por habernos dejado este maravilloso espacio y ya nada, o sea, ya mañana se desmonta, así que quien no ha podido ver la exposición, pues la puede ver ahora, puede darse una vuelta. Así que por mi parte, eso sería todo. Muy bien. Muchas gracias.